Buenas noches, compañeros. Eh, este video va a ser para que puedan calcular lo que es las propiedades psicométricas del aire utilizando la carta psicométrica. En este caso, vamos a usar esta carta psicométrica que les voy a proporcionar el archivo PDF para que lo tengan. Como ya habíamos dicho en clase, las cartas psicométricas varían de acuerdo a una región, es decir, las ciudades, dependiendo a qué altura sobre el nivel del mar se encuentren. En este caso, vemos que esta carta psicométrica se encuentra medida, o más bien nos sirve para a nivel del mar, es decir, 0 metros sobre el nivel del mar, donde la presión va a ser 100, 101 kilopascales. Y como les había comentado, para otras ciudades, y en particular para Oruro, entonces esta carta psicométrica no nos sirve. Sí existe para Oruro. Les voy a mostrar en un momento, pero bueno, con esta carta psicométrica les voy a mostrar dónde están las curvas para que así se pueda calcular las propiedades. Empezaremos primero por la temperatura del bulbo seco. La temperatura del bulbo seco va a estar en la parte inferior, en el eje X. En esta parte nos dice temperatura del bulbo seco. Su escala está en esta parte, que va desde los -10 grados centígrados hasta los 55 grados centígrados. Bien, la temperatura de bulbo seco tiene las líneas que van a ir en forma vertical. Ejemplo, tenemos acá 5 grados y va a ir en este sentido, de forma vertical. Las líneas rectas de forma vertical. 30, 35 y así sucesivamente. Bien, ya tendríamos lo que es la temperatura del bulbo seco. Para la humedad específica vamos a tener el eje Y en la parte derecha. Humedad específica nos dice que está por acá, que nos dice el contenido de humedad en las unidades de gramo sobre kilogramo de aire seco. En acá tienen que tener en cuenta que las unidades se están manejando, no es como vimos en clase, kilogramos de vapor sobre kilogramos de aire. En este caso, para que la escala no tenga muchos números, se está tomando el gramo de vapor. Entonces, acá está nuestra escala de lo que es la humedad específica y las líneas de humedad específica van a ir de forma horizontal, rectas horizontales, como en este caso, como estoy marcando acá. Eso es la humedad específica. Bien, la escala no se ve, voy a volver a poner. Ya, esa es su escala de la humedad específica. Estas líneas son las más fáciles de encontrar, ya que se encuentran de forma vertical y horizontal en la carta psicométrica. Bien, ya habíamos definido dónde está la humedad específica. Ahora, para la entalpía, un color azul. Antes, pondremos de rojito. Ya, la entalpía. La entalpía se encuentra en estas líneas algo diagonales con una determinada pendiente. Estas líneas son para la entalpía. Y acá nos dice lo que es la entalpía de saturación. Las unidades es kilojoule sobre kilogramo. Y acá tenemos la escala. Y bien, tenemos todas estas líneas con una inclinación. Ya. Entonces ahí tendríamos las líneas de lo que es la entalpía. Ahora, para qué color podemos elegir, un celeste. Y hacerlo un poco más grueso. Para la humedad relativa. La humedad relativa está en forma de curvas que se encuentran en esta parte. Empiezan por acá, vienen por acá y siguen casi hasta el origen. De igual manera por acá
Sigue por acá. Bien, acá podemos encontrar su escala, que va desde el 0%, que sería en este sector, 0% de humedad relativa, hasta el 100%, que sería en este sector, 100% de humedad relativa. Bien, entonces ahí tendríamos las curvas de lo que es la humedad relativa. Para el volumen específico, mm, usemos un color, un plomito. Volumen específico. Las líneas de volumen específico son estas que van en ese sentido. Tiene una inclinación diferente a lo que es la inclinación de las líneas de entalpía. Simplemente vamos a tener pocos. En realidad vamos a tener, eh, esta es la última, vamos a tener 5 líneas. Y en acá se pueden preguntar por qué. No significa que no es preciso. Significa que el volumen específico, que está en función a lo que es la densidad, es básicamente lo opuesto, no varía tanto con las propiedades que pueda cambiar. Van desde 0,75 hasta 0,95 en este caso. Acá sería 0,95. No varía mucho, entonces por eso se está tomando mm, pasos o distancias entre las líneas muy grandes. Bien, ahí tendríamos las líneas de lo que es el volumen específico y la temperatura de bulbo húmedo. Para la temperatura de bulbo húmedo vamos a usar eh, un color violeta. Hay dos formas de encontrar lo que sería la temperatura de bulbo húmedo. En caso que una carta psicométrica no tenga esta escala que está acá, que está justo al bordecito de lo que es la línea de saturación, podemos calcularlo de otra manera. En este caso, las líneas de temperatura de polvo húmedo van a estar paralelas a lo que es las líneas de entalpía. Van a ser las mismas. Simplemente la escala va a cambiar. La escala de entalpía habíamos dicho que es esta, entalpía. Y para la temperatura de bulbo seco es esta. Perdón, bulbo húmedo. Entonces va desde donde vemos -5 grados centígrados hasta 30 grados centígrados. Ese sería lo que es la temperatura de bulbo. Eh, Como ya había dicho, si tenemos la escala, entonces simplemente vamos con las líneas con inclinación de igual inclinación de la entalpía, intersectamos y podemos leer cuánto es la temperatura. En este caso sería, si estamos estudiando este punto, 23 grados centígrados. Y otra forma para poder saberlo, a ver, habíamos dicho esta línea es 23. Otra forma para saberlo es que la línea que estamos evaluando, nuevamente veamos, la línea que estamos evaluando llegue a intersectar con lo que sería la línea de saturación, es decir, la línea de humedad relativa al 100%, que es esta. Entonces, llegamos a lo que es la línea de saturación y tendríamos un punto. Tendríamos un punto. Ese sería nuestro punto. Entonces, una vez tengamos ese punto y no tenemos la escala acá, bajamos. Bajamos como si fuera, estaríamos buscando la temperatura de bulbo seco. Bajamos y hacemos coincidir con la escala de temperatura de bulbo seco. Como estamos yendo primero a lo que es saturación, al 100% de humedad relativa y luego bajamos, ahí vamos a conseguir de igual manera 23 grados centígrados, lo que sería la temperatura de bulbo. Esas son las dos maneras para calcular si en caso no se tiene la escala en esta parte de la carta psicométrica.
Y bien, entonces como ya vimos, tenemos bastantes curvas que nos va a permitir, perdón, nos va a permitir determinar y saber todas las propiedades psicométricas del aire húmedo. Bien, en esta parte, de igual manera, bueno, acá como les decía, tenemos una carta psicométrica, pero en este caso a una presión diferente, que va a ser a 64 kilopascales y a una altura de 3.706 metros sobre el nivel del mar. Si ya se dieron cuenta, esto representa lo que es Oruro. Esta carta psicométrica lo pude obtener mediante una fotografía que lo pude sacar del laboratorio del área térmica, del ingeniero Peñaranda del laboratorio. En acá tenemos de la misma manera. Lo único que va a cambiar son sus valores en la escala, pero de igual manera vamos a tener lo que es en verde, las líneas de entalpía, que van a estar de igual manera en kilojoules sobre kilogramo de entalpía. Luego las mismas líneas, pero con diferente escala, que serían para lo que es la temperatura de bulbo. Dice temperatura de saturación. Eso representa lo mismo, ya que habíamos dicho que tenemos que acercar la línea a la línea de saturación. Y una vez llegado a la línea de saturación, bajamos de forma vertical hasta coincidir con lo que sería la escala de temperatura de bulbo seco. Luego tendríamos lo que es metal relativa, las líneas de humedad relativa. De igual manera, acá está la escala. Como ya saben, la humedad relativa se mide en porcentajes. Por tanto, está 20, 40, 60, 80. En esta parte no tenemos lo que sería, por ejemplo, el 30, pero ya nosotros podemos determinar haciendo mm, con la necesaria exactitud nuestras líneas y de esa manera pues determinar lo más próximo las propiedades que queremos. En este caso tendríamos aproximadamente en esta parte lo que es humedad relativa al 30%. Y también tendríamos lo que es las líneas de humedad específica, que son horizontales, con su determinada escala. Humedad específica. A ver, un momentito, creo que esa no es la escala. Un segundito. Sí, esa no es la escala, es una de las líneas. Mm, Si no me equivoco, sí, perdón. Acá están las escalas. Tenemos desde el origen, que sería 0, acá sería 5, acá sería 10, por acá más o menos sería 15, acá tenemos 20, aproximadamente por ahí sería 25. Entonces esas son nuestras escalas para lo que es la humedad específica. De igual manera va a estar en gramos de vapor sobre kilogramos de aire seco. Bien, lo que nos faltaría en este caso mencionar son las líneas de temperatura de vuelo seco. Entonces, como habíamos dicho, las líneas de temperatura de bulbo seco son las líneas verticales y en el eje X vamos a tener su escala. Acá dice temperatura de bulbo seco, tenemos la escala. Y por último, entonces nos faltaría el volumen específico. El volumen específico, donde se encuentra en esta parte, mm, creo que es estas líneas que había marcado ya antes. O si no me equivoco,
Ese era el problema, creo que lo había recortado mm, demasiado la imagen cuando lo saqué, pero de igual manera están por acá. Bueno, es con una inclinación diferente, aproximadamente por ahí. Y si en caso este no tiene, pues es una propiedad que acá está. Son estas. Acá se encuentra una, eh, acá está otra. Y ahí mismo nos dice que es el volumen específico. Acá está otra. Y ya, no se notan las demás, creo que por las líneas que ya habíamos trazado. Pero son paralelas a estas líneas, volumen específico. Su escala está en ahí. Se encuentra ahí, que va desde 1.2 hasta 1.55. Entonces ahí tendríamos lo que es volumen específico. Acá nos dice las unidades. Volumen específico, metros cúbicos sobre kilogramo de leche. Bien, entonces acá tendríamos lo que es la carta psicométrica para Oruro. Bueno, entonces para finalizar esta parte, vamos a determinar las propiedades de acuerdo a los puntos que habíamos visto en clases. En este caso tendremos un ejercicio, simplemente para verificar lo que habíamos hecho en clase. Bien. ¿Qué nos dice el ejercicio? Nos dice, ya las propiedades del aire húmedo con la carta psicométrica, si se tiene mm, humedad específica, perdón, humedad específica que va a ser igual a 0,010 kilogramos de vapor sobre kilogramos de aire y temperatura de bulbo húmedo 15 grados. Para aclarar esta parte, mm, lo que, a ver, con otro colorcito, ya. Lo que sería la humedad específica 0,010 kilogramos de vapor sobre kilogramos de aire, convirtiendo a lo que sería estas unidades que nos dice acá la carga ciclométrica, va a ser 10 gramos de vapor sobre kilogramos de aire. Simplemente se multiplica por 1000 y ya tenemos convertido a gramos de vapor sobre kilogramo de aire. Bien, entonces para empezar, bueno, esto que corre, ya está, volvamos a hacer. Para empezar tenemos que intersectar lo que serían las líneas. Ya habíamos dicho que esta va a ser la escala para la humedad específica, entonces buscamos 10. Tenemos 10 y trazamos una línea de manera horizontal. Un poco más. 10 de manera horizontal. Y nos dice que tenemos humedad específica 10 gramos de vapor sobre kilogramos de aire y una temperatura de bulbo húmedo de 15 grados. Entonces, a ver, voy a hacer la forma como les dije. Temperatura de bulbo seco. Entonces, subimos la temperatura de bulbo seco hasta llegar a la línea de saturación y posteriormente realizamos una curva que va a ser paralela o la misma curva de lo que es la entalpía. Entonces, esa sería nuestra línea de la temperatura del bulbo húmedo. Bien, entonces con negro pongamos nuestro puntito. Ese sería el punto de las condiciones del aire que nos está dando el ejercicio. Bien, a ver, ahora hacemos un color rojo. Ya, nos pide determinar las propiedades. En este caso, primero empezamos por humedad relativa. Humedad relativa. Entonces vamos a nuestro puntito. Vemos que acá están bajando las líneas de humedad relativa. Estas son las líneas de humedad relativa. Y vemos entre qué líneas están de acuerdo a su escala. Primeramente borramos. Ya. Entonces se encuentran estas dos líneas. Entre esas dos. Entonces vamos.
y se encuentra entre 90 y 80. Podemos acercar un poco para ver que está aproximadamente por este punto, que según lo que yo veo, podría decir que está en un 82%. 82% de humedad relativa. Lo borremos. Ya. Entonces tenemos 82% de humedad relativa. Ya. Hasta ahí borramos. Luego, la temperatura de bulbo seco. Sencillo. Tenemos lo que es el punto. Simplemente el punto bajamos de manera vertical hasta coincidir con el eje X. Vemos que acá va a ser 15, 16, 17. Entonces la temperatura del bulbo seco va a ser 17 grados centígrados. Ahora, entalpía. Entalpía va a ser, como habíamos dicho, paralelo a lo que es la línea de entalpía, que es la misma de temperatura de bulbo húmedo. En este caso, perdón, sería por ahí aproximadamente. Entonces vemos 40, 41, 42. Aproximadamente 42 nos dice la escala. Entonces acá pondríamos 42. Las unidades, kilojoules sobre kilogramo. Ahora, el volumen específico. Tiene que ser paralelas a estas dos líneas. Entonces, sería aproximadamente por ahí, donde tendría que estar más cerca a 0,85 que a 0,80. En este caso podemos decir que estaría más por 0,835 quizá. Entonces ponemos eso, 0,835. Pero no se nota muy bien, pues vamos a escribir 835. En sus unidades, metro cúbico sobre kilogramo. Las unidades es fácil de recordar ya que es las unidades de la densidad a la inversa. Y que si queremos hallar la densidad, simplemente es la inversión del volumen específico. Ya. Bien, entonces ahí podríamos hallar de una manera directa y rápida lo que es las propiedades del aire húmedo, con las condiciones que nos dice el problema. Nuevamente aclarando, una condición es a nivel del mar o a una determinada presión y entraríamos con dos datos. En este caso, humedad específica y temperatura de bulbo húmedo. Bien, entonces hasta acá la pequeña clase, la pequeña explicación para usar el abaco de lo que es la carta trigonométrica.